mañana con 39 minutos y sabemos que ustedes han sentido que las temperaturas han bajado muchísimo en estos días. Pero ¿qué sucede con los niños? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo cuidarlos de estas bajas temperaturas? Ya han vuelto a clases, nadie quiere que los niños se enfermen. ¿Cuáles son las enfermedades a las que son más propensos? Vamos a conversar acerca de este tema a continuación. Le damos la bienvenida, está conectado con nosotros el doctor Luis Herrada, urgenciólogo de la clínica UANDES. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, lo saluda Alejandra desde el estudio. Hola Alejandra, muy buenos días. Muy bien. Doctor, cuéntenos por favor, ¿cuáles son las principales enfermedades que tendrían que ver con las bajas temperaturas si hablamos de los niños? Bueno, ahí hay una cosa interesante aquí, es que conversábamos hace poco sobre los mitos en relación al frío. Muchos. Y las enfermedades virales, claro. No es que el frío genere en sí, digamos, una enfermedad, sino que finalmente se dan, yo te diría, como dos fenómenos que hemos visto, ¿no es cierto?, y que se ven, que en la medida que hace mucho frío, las personas se aglomeran o se reúnen, digamos, en espacios muy cerrados, en general donde buscan calor, y eso genera que si efectivamente existe alguna persona que tiene alguna enfermedad viral, va a facilitar el contagio, ¿no es cierto?, entre los miembros de la familia. Y luego, un fenómeno que también se da en gente que se expone a temperaturas bajas es que las primeras barreras de defensa del organismo se afectan con el frío. Ahí todos tenemos nosotros en las vías respiratorias, tanto en la vía respiratoria alta, que es la zona de la nariz, la garganta, y sin duda también en la parte baja, ¿no es cierto?, los bronquios, unas cosas que se llaman cilios, que son unas especies de pelitos que barren y van captando las partículas de la contaminación, algunas bacterias, algunos virus, y eso son capaces de eliminarlo, de que eso no entre al pulmón o nos enferme. Y eso también se afecta, digamos, cuando la temperatura es demasiado baja. Claro, ¿Ya? y es como que las abuelitas siempre nos decían un poco eso, o todavía se mantiene esa idea de que cuando hace frío uno se resfría, pero no es así necesariamente, ¿cierto? O sea, no es por el factor frío. Exactamente, es un cuadro, una infección. Ahora hay, por ejemplo, la abuelita, que me encantan esos mitos, cuando salir con el pelo mojado, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres. ¿Qué tan cierto es eso, por ejemplo? Que la cara o que la cabeza se enfríe, sí. Y eso hace finalmente que este sistema de defensa falle, y cuando nos vemos expuestos a una enfermedad viral, que nos enfermemos es más fácil, ¿no? ¿Qué cosas tenemos hoy circulando? Las consultas de urgencia de cara a la salida de los niños de las familias de vacaciones, ¿no es cierto?, baja importantemente, y estos días debería empezar a subir, ¿no es cierto? Ya hubo retorno a clase en la mayoría de los colegios adheridos al Estado, ¿no es cierto? Y eso va a generar que estos niños vuelvan a generar este círculo de contagio. ¿Y qué circula mucho hoy? Sigue siendo influenza, ¿no es cierto? VRS, tuvimos un pic de VRS, que es el virus respiratorio sincicial, que es el que afecta a los niños más pequeñitos, que fue bastante menor y más discreto que el del año 2023. Que recordar que el 2023 tuvimos un pic de VRS mucho más grande que el de los últimos años, incluso más grande que el de las épocas prepandemia, probablemente muy favorecido porque los niños estuvieron, digamos, sin contacto a este virus, y las madres de estos niños también, por lo tanto la inmunidad que tenían era muy baja. Y además este año apareció, ¿no es cierto?, una vacuna contra el VRS, por lo tanto eso sin duda debe haber afectado la circulación de este virus, y también cayeron las consultas y las hospitalizaciones relacionadas, que es muy bueno. ¿Ya? Y siempre hablamos un poco, Alejandra, de la prevención. Yo les diría ya que un poco vamos saliendo del invierno, y la prevención tiene relación con algo que siempre conversamos, ¿no es cierto?, con abrigarse, ojalá no exponerse a estas temperaturas bajas. La mayoría de las personas, sobre todo más bien los adultos y los niños, tienen que ir al colegio en la mañana, y evidentemente se exponen a temperaturas más bajas, y un poco la recomendación, ¿no es cierto?, es abrigarse en capa y tratar de cubrirse, ¿no es cierto?, nariz y boca, de manera de que los cambios de temperatura no sean muy violentos. Y luego siempre mantener el resto de las precauciones, que es el lavamanos continuo, y efectivamente si hay alguien de la casa que esté enfermo, intentar, digamos, aislarlo en la medida que se pueda, ¿no es cierto? No
estamos en una situación como la que vivimos en pandemia, donde básicamente había que aislarlo dentro de la casa y era un proceso complejo. Acá quizás basta el uso de una mascarilla en los espacios comunes, mucho lavado de manos, separar esos utensilios de alimentación, y con eso deberíamos tener, digamos, para un virus de transmisión convencional, por ejemplo, como lo es la influenza, que ya vamos en descenso, ¿no es cierto? Claro. Afortunadamente, doctor, usted mencionaba un tema súper importante también, el tema de la contaminación, la calidad de aire, principalmente en la región metropolitana, no es buena en estos momentos. Los niños, si ya volvieron a clases, quieren jugar al aire libre, salen al recreo. ¿Qué se puede hacer al respecto frente a este tema? Sí, ahí lamentablemente hay una situación propia de la contaminación, que es un factor que afecta a las vías respiratorias no solo de los niños, sino que también de los adultos mayores. Sí. Y esto genera, ¿no es cierto? No es el virus el que complica acá, es que aquellas personas que tienen problemas de base de las vías respiratorias, asmáticos, gente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o otras irritabilidades de la vía aérea, se tienen cuadros clínicos que son similares a cuadros respiratorios tipo neumonía, que se manifiestan por la contaminación, y ahí lamentablemente la situación es compleja porque es una variable ambiental que es difícil de manejar por cada una de las personas, ¿no es cierto? Es una variable que es más de manejo general, ¿no es cierto? No tener contaminación en la ciudad pasa por tomar medidas para eso, y es algo difícil, sobre todo en Santiago, que tenemos condiciones de ventilación que nos obligan, digamos, que son propias de nuestra ciudad. Y ahí, Alejandra, bueno, el llamado un poco a estas personas que tienen enfermedades crónicas de base es, bueno, evidentemente no hacer deporte en estos días donde hay contaminación importante, al aire libre, y finalmente frente a empeoramiento de su función respiratoria, empiece con dificultad para respirar, efectivamente sientan que hay alguna afectación de su patología de base, acudir a un servicio de urgencia, y hoy día más que nunca tener las terapias basales muy bien realizada. A veces se nos olvida un poco ese consejo que tiene relación con la adherencia a las terapias que los pacientes ya tienen, porque efectivamente aquí hay una noxa que es invisible, que es la contaminación, ¿no es cierto?, de material particulado el más pequeño, ¿no es cierto?, que es de 2,5 micrones, y eso genera, ¿no es cierto?, que atraviese directo el árbol bronquial independiente de lo que usemos, digamos. Doctor, usted estaba mencionando el tema prevención, que es tan importante. ¿Cuánto influye la alimentación realmente en los niños? Se dice que durante el invierno tienen que consumir más vitamina C o miel. Realmente, doctor, ¿cuál es la efectividad de ciertos productos o de ciertas vitaminas para prevenir enfermedades propias del invierno? La verdad es que ahí también es algo un mito, ¿eh? Una persona, un niño, digamos, una persona menor de 16 años que tiene una alimentación balanceada, es decir, en base a verduras, frutas, que come una proporción razonable de proteínas y de carbohidratos, no debería requerir suplementación en ningún caso, ¿ya? Es decir, pensando en vitamina C o también pensando en prevenir enfermedades, ¿ya? Sin duda las vitaminas, en particular la vitamina C, tiene un rol muy importante en los procesos de cicatrización, ya, y es un cofactor importante para muchas reacciones del cuerpo. Sin embargo, debería poder el organismo obtenerla de la buena alimentación que este niño tenga. Es decir, si hay un niño que tiene una mala alimentación, lo razonable más que tomar vitamina C es que se corrijan, digamos, los problemas nutricionales a nivel de la familia, ¿no es cierto?, con educación de los padres, de manera que logren, digamos, entregar la alimentación adecuada a su hijo. Y por otro lado, otro mito importante, Alejandra, de prevenir es que algunas personas creen que tomando antibióticos, por ejemplo, se pueden prevenir algunas enfermedades virales, y eso en ningún caso, o sea, al revés, genera una resistencia a los antibióticos en enfermedades futuras. Estar tomando antibióticos continuamente en países desarrollados es un problema de salud pública, es decir, se deben crear mejores antibióticos porque las bacterias tienen resistencia a los antibióticos que usamos convencionalmente, porque las personas están muy expuestas. Entonces, ahí también un llamado. En la práctica, prevenir, cuidarse, y no es necesario usar ningún tipo de suplemento, digamos,
pensando en prevenir enfermedades infecciosas, y sí, la única prevención que tiene demostración clara es vacunarse, ¿no es cierto? En los periodos en los cuales se llama a las campañas de vacunación. Bueno, y aparte de los antibióticos, doctor, otro error muy frecuente es automedicarse, ¿no? O medicar a los niños sin alguna consulta previa por parte de un especialista. ¿Qué nos puede decir respecto a ese tema? Perdón. Ahí es muy importante cuando, sobre todo los padres, cuando van al pediatra, deberían recibir alguna educación en relación a la medicación. Disculpe, estoy resfriado justo. Los padres deberían recibir efectivamente alguna educación en relación a la medicación de medicamentos simples y los momentos en los cuales administrar. Por ejemplo, en el caso de los niños menores, cómo manejar la fiebre de sus hijos es algo importante que los padres deben saber. Es decir, en ese momento el médico les puede prescribir un antipirético de manera de que los niños puedan, digamos, controlar la temperatura y darle algunos signos de alarma. En la práctica los pediatras lo hacen bastante, son un grupo que educa mucho a los padres, ¿ya? Y eso está perfecto. Ahora, es muy complejo, efectivamente, cuando frente a signos de alarma, por ejemplo, dificultad respiratoria prolongada, o sea, dificultad, me refiero a cuando a los niños se les están hundiendo ya las costillitas, ¿no es cierto? Cuando tienen cianosis peribucal, cuando se ven mal o dejan de alimentarse, entrar en el proceso de automedicación mal utilizado genera efectivamente que se pierda tiempo y esos niños se empeoren. Y lo mismo pasa un poco en los adultos, que se espera días a veces usando un medicamento que no está recetado para una enfermedad que puede ser potencialmente muy grave. ¿Ya? Entonces ahí un poco el llamado es claramente siempre a no automedicarse, pero también, Alejandra, a educarse, a empoderarse del conocimiento para así poder resolver problemas simples de salud en momentos donde el acceso a veces al especialista es bajo, en el momento en que uno va por el control sano, por ejemplo, de su hijo, poder tener esa pregunta para el médico de manera que puedan saber qué dosis, qué medicamento, en qué situación, que no es tan complejo ya. Y doctor, ¿qué es la hipotermia en niños? ¿Cuándo se da? ¿Qué tan frecuente es? ¿A qué síntomas estar atentos? La hipotermia en general es un cuadro que tiene un espectro de severidad que es súper amplio, es decir, vamos desde temperaturas, ¿no es cierto?, que están bajo los 36 grados, que son manejables, que el cuerpo puede resolver, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, con estos escalofríos, cuando nos da frío se nos eriza la piel, hay un poco de escalofríos, ¿no es cierto?, y eso genera que las temperaturas se empiecen a regular, y eso pasa tanto en los niños como en los adultos, tenemos capacidad de regular. Cuando la temperatura baja de 34 grados, a nivel central tenemos un problema, ya que es que efectivamente pueden empezar a fallar los mecanismos de termorregulación del cuerpo. Y bajo 32 grados hablamos de una hipotermia severa y accidental, son accidentales. En general, el frío común en el interior de una casa es difícil que genere un cuadro de hipotermia severa. ¿Quiénes generan hipotermia severa? Los adultos en general, los niños que puedan estar expuestos a la intemperie durante largas horas en días de frío, y eso activa, ¿no es cierto?, un programa que se llama la clave azul, es decir, basta con tomarlos y prevenir eso. Es difícil que un niño en una condición de abrigo en su casa tenga un fenómeno de hipotermia y que no lo pueda resolver. Claro. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un paciente que empieza con compromiso de conciencia, deja de recibir alimentación, y básicamente el frío lo que hace es que empieza a apagar el sistema, es decir, empieza a haber latidos cardíacos más bajos, baja la presión, y eso empieza a generar una serie de trastornos que efectivamente en el caso de las personas que se ven expuestas a fríos accidentales terminan en la muerte de los pacientes. Ahora insisto que es complejo que eso se dé en un niño que está al interior de una casa. Claro, me imagino. ¿Y a qué síntomas estar atentos, doctor? Por ejemplo, para diferenciar lo que es un simple resfrío versus una gripe, por ejemplo. ¿O en qué casos un padre de familia, madre, apoderado, tiene que realmente acudir a un experto? Ahí siempre hablamos un poco de aquellos, el punto de diferenciación clave de cuándo acudir o pensar que el cuadro respiratorio es más complejo. Sí. Es cuando aparece fiebre prolongada, o sea, más de 5 días seguidos, digamos, o una fiebre aguda que no cede con los antiinflamatorios en dosis adecuadas para el paciente. Y la más clara y la que involucra consulta inmediata es la dificultad para respirar. ¿Ya? Y esto se puede dar tanto en cuadros infecciosos, tanto virales como bacterianos, y la dificultad respiratoria también se puede dar, y un signo de consulta inmediata
en pacientes con enfermedades básicas, como asma, por ejemplo, asociado a contaminación, que haya estado expuesto a contaminación y que parte con una crisis. Siempre la dificultad respiratoria tiene que hacer consultar, ¿ya? Y se ve diferente de acuerdo a las edades, pero en los niños muy pequeños es lo mismo que te decía, o sea, tiene que hacer y se observa en el paciente un esfuerzo por respirar. Uno respira conscientemente, o sea, inconscientemente, es un mecanismo que el cuerpo genera, uno no está pensando si respira o no en un segundo, digamos. Claro. Sino que en este caso empieza a hacer esfuerzo por respirar, se nota la musculatura del cuello, la musculatura intercostal se empieza a notar también, y además empieza a haber cierto compromiso de conciencia, el niño deja de recibir alimentación, y esto ya que es muy extremo, que es cuando los niños empiezan a tener coloración azulada, digamos, alrededor de los labios o las manos, que se llama cianosis, ¿no es cierto? Eso es motivo de acudir inmediatamente a un lugar, al centro de salud más cercano. Y con los cuadros respiratorios esto puede ser rápido. Y por eso hacemos tanto hincapié en esto. O sea, esto puede pasar en horas, digamos, de un momento a otro se puede empeorar la musculatura respiratoria, por lo tanto hay que estar atento con esas cosas. Y el resto, la fiebre que cede con antiinflamatorio, el dolor de cuerpo, ¿no es cierto?, que le llamamos mialgia, el dolor de garganta en general, tiene resolución que termina en buen puerto, digamos. O sea, son cuadros que duran entre 3 y 5 días. Lo que más a veces complica, sobre todo en los cuadros de influenza, es la tos. Y la tos también hay que decir, la tos a veces dura entre 2 y 3 semanas y el paciente tiene 2 o 3 semanas de tos mientras no tenga fiebre y no existe dificultad respiratoria. Eso la verdad es que debería ceder de a poco, sin necesidad de antibióticos u otros medicamentos. Y estar atentos, ¿cierto?, a cómo va evolucionando también, no solo el tema de la tos. Doctor, ¿qué recomendaciones les da entonces para estas bajas temperaturas, para esta vuelta a clases en invierno, para los padres y madres que nos están viendo en este momento? En general, Alejandra, siempre prevenir, o sea, todavía tiempo, digamos, si no hay vacunas, si no se han vacunado o tienen hijos menores de 6 meses que calzan con los criterios de vacunación de BRS, todavía es tiempo, siempre es bueno vacunarse. Y luego, desde el punto de vista del frío, la verdad es que el frío no tiene una correlación directa con una infección viral. Siempre abrigarse, digamos, y promover, digamos, el abrigo cuando uno se tiene que exponer obligatoriamente a bajas temperaturas, ¿no es cierto? Que eso tiene relación con los procesos de trayecto, tanto en las mañanas como en las tardes a última hora. Y lo importante en este momento es que efectivamente cuando tengamos una persona que está sometida, digamos, a estos trayectos y ustedes ven, digamos, que tiene que salir a abrigarse. Y luego, cuando hay alguien enfermo en la casa y que hay en lugares donde lamentablemente las familias son mucha gente, para un espacio de vivienda pequeño, en esas situaciones si hay alguien enfermo con fiebre, idealmente ponerle una mascarilla a la persona enferma y tratar de estar, claro, continuamente lavándose las manos. Sabemos que son situaciones que convocan, ¿no es cierto?, es difícil no estar ahí por la situación, pero ¿cómo se llama? Esas son medidas que pueden ayudar a las familias, digamos, a no contagiarse todo a partir de un solo caso. Y yo te diría que esas son las recomendaciones. Y finalmente acudir a urgencia en el contexto de cuadros respiratorios severos que se pueden dar en estos tiempos por temas respiratorios relacionados a la contaminación y también relacionados a cuadros infecciosos todavía, entendiendo que ya estamos saliendo un poco de la campaña de invierno que se dio entre mayo y junio de este año. Así que a prevenir. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y el haber podido hacer esta conexión en este momento. De nada, pues que esté muy bien. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Estábamos conversando entonces con el doctor Luis Herrada, urgenciólogo de la clínica UANDES, acerca de cómo cuidar a estos niños ahora que volvieron a clases durante la temporada de invierno. Los invitamos a hacer una pausa. Al volver vamos a estar hablando de tarot con Vanessa Acosta como cada lunes aquí en Tu Conexión Matinal. Ya venimos.